Estoy seguro que alrededor del año 2016, viste este tipo de vídeos, en los cuales podíamos ver personajes completamente nuevos, nuevos escenarios, y técnicas nunca antes vistas, en el mítico juego Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, el cual en esta versión ya venía incluido el idioma español latino. Me presento, soy Pinguino04, y en este video, hablaremos una de las primeras ISOs que pudo hacer posible todo lo antes mencionado, y que gracias a ellas, han salido cientos de ISOs diferentes a lo largo de todos estos años. Antes de comenzar con el video, quiero aclarar que la ISO que verán a continuación no es de mi autoría. Todos los créditos son para sus creadores, quienes hicieron un excelente trabajo. Dicho esto, comencemos. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, versión latino. Interpreta mi silencio. Bueno amigos, lo primero que llama la atención de esta ISO es que, apenas inicia el juego, nos recibe con las voces en español latino, tal y como las recordamos de la serie. Este es un detalle que no puede pasar desapercibido, ya que en aquella época no existía una versión oficial del juego con este doblaje. Como podemos observar, lamentablemente en esta ISO no fue modificado el modo historia, como sí ocurre en mods más recientes. En este apartado no se añadió contenido nuevo, pero eso no le quita lo interesante al modo historia original, que sigue siendo una parte muy entretenida del juego. Antes de ver a los personajes, podemos detenernos un momento para observar las modificaciones y los nuevos trajes que incorpora esta ISO. A simple vista puede parecer un detalle menor, pero en realidad era uno de los aspectos que más llamaba la atención en los mods de aquella época. Si bien es cierto que algunos son simples recolores que ya estaban presentes en el juego base, también encontramos una buena cantidad de trajes y transformaciones completamente nuevas. En aquellos años no era tan común encontrar mods con este nivel de edición, por lo que ver a ciertos personajes con apariencias diferentes resultaba bastante sorprendente para la comunidad. De hecho, muchos de estos diseños nunca se habían visto en Budokai Tenkaichi 3 hasta ese momento, así que para quienes descargaban esta ISO era como descubrir contenido totalmente nuevo. Cada traje o transformación hacía que el juego se sintiera diferente, aun cuando la jugabilidad seguía siendo prácticamente la misma. Evidentemente, a día de hoy estos cambios ya no generan el mismo impacto. Con la enorme cantidad de mods que existen actualmente, es fácil que algunos de estos trajes pasen desapercibidos. Sin embargo, hay que recordar que esta ISO fue creada hace varios años, cuando las herramientas de edición eran mucho más limitadas y todavía no existían los proyectos tan ambiciosos que conocemos hoy. Precisamente por eso creo que el trabajo realizado merece bastante reconocimiento. Muchos de los trajes y transformaciones están muy bien logrados y, considerando la época en la que fue lanzada esta ISO, es evidente el esfuerzo y la dedicación que pusieron sus creadores para ofrecer una experiencia diferente a los jugadores. Ahora sí, hablemos de los personajes, que sin duda son uno de los aspectos más importantes de cualquier mod de Budokai Tenkaichi 3. A simple vista puede parecer que esta ISO tiene pocos personajes nuevos, especialmente si la comparamos con los mods actuales, donde prácticamente todo el roster original es reemplazado por personajes de Dragon Ball Super, Dragon Ball Heroes, Dragon Ball GT e incluso por personajes creados por la comunidad. Sin embargo, hay que recordar que esta ISO pertenece aproximadamente al año 2016, una época en la que el panorama era completamente diferente. En aquellos años, Dragon Ball Super apenas comenzaba su emisión y el contenido disponible era mucho más reducido. Las historias más recientes eran la batalla de los dioses, la resurrección de Freezer y los primeros episodios del anime, que apenas se acercaban al inicio de la saga del torneo del universo 6. Personajes como Goku Black, Zamasu fusionado, Jiren, Kefla, Broly de Dragon Ball Super o las transformaciones más recientes todavía no existían, por lo que era imposible verlos en un mod. Por esa razón, los creadores de esta ISO decidieron centrarse en añadir todo el contenido más novedoso disponible en ese momento. Para muchos jugadores, era la primera oportunidad de utilizar personajes que apenas habían aparecido en las películas o en los episodios más recientes del anime. Entre los personajes que podemos encontrar están Bardock Super Saiyan, Bills, Bio Broly, Broly Super Saiyan 4, Chillet, Gokan, Goku Super Saiyan Dios y varios más. Quizá hoy en día estos nombres ya no sorprendan demasiado, pero hace casi 10 años era increíble poder seleccionarlos y enfrentarlos dentro de Budokai Tenkaichi 3. Otro detalle que me gustó bastante es que los desarrolladores no se limitaron únicamente a cambiar la apariencia de los personajes.
Muchos cuentan con técnicas especiales, ataques renovados, efectos diferentes e incluso animaciones que buscaban representar lo mejor posible sus habilidades vistas en el anime y las películas. Evidentemente, estas modificaciones no son tan complejas como las que encontramos en los proyectos actuales, pero para la tecnología y las herramientas disponibles en ese entonces, el resultado era realmente impresionante, y creo que ese es precisamente el mayor atractivo de esta ISO. No intenta tener cientos de personajes ni competir con los mods modernos. Su objetivo era ofrecer a los jugadores la posibilidad de probar el contenido más reciente de Dragon Ball en una época en la que prácticamente no existían tantas opciones. Después de casi 10 años, es normal que algunos de estos personajes ya no llamen tanto la atención, porque hoy estamos acostumbrados a mods con plantillas enormes y una calidad mucho mayor. Pero si nos ponemos en el lugar de un jugador de 2016, es fácil entender por qué esta ISO fue tan popular. En su momento representaba una forma de jugar con el contenido más nuevo de Dragon Ball, y eso era suficiente para pasar horas y horas disfrutando del juego. Así que, aunque el número de personajes pueda parecer pequeño comparado con los estándares actuales, considero que todos están muy bien trabajados y reflejan perfectamente la época en la que fue creada esta ISO. Es uno de esos mods que quizá hoy se juegan más por nostalgia que por cantidad de contenido, pero aún así sigue teniendo un encanto muy especial. Y bueno amigos, después de probar esta ISO, creo que queda claro por qué fue tan especial en su momento. Aunque hoy en día existan mods con cientos de personajes, mejores gráficos y muchísimas más funciones, no hay que olvidar que proyectos como este fueron los que sentaron las bases de todo lo que conocemos actualmente. Es cierto que tiene algunas limitaciones, como un modo historia sin cambios o un roster más pequeño comparado con los mods actuales. Sin embargo, para el año en que fue creada, ofrecía contenido que en ese momento era completamente nuevo y lograba darle una segunda vida a Budokai Tenkaichi 3. En lo personal, considero que esta ISO envejeció bastante bien. Tal vez ya no sea la más impresionante, pero sigue siendo una excelente opción para quienes quieran recordar cómo eran los mods de aquella época o simplemente disfrutar de un clásico con un toque diferente. Y ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Llegaron a jugar esta ISO hace años? ¿O esta es la primera vez que la ven? Los estaré leyendo en los comentarios. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden dejar su like y suscribirse. Yo soy Pinguino04, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.